Y 1 de la noche, buenas noches, yo soy Mijael Garrido Leca, bienvenidos a Contacto. Hoy tenemos un programa muy interesante que usted no puede perderse, se lo voy a contar y luego empezamos directamente con las entrevistas. Nos acompaña, ya está en la mesa el doctor Víctor García Toma, ex ministro de Justicia y además abogado con gran trayectoria. Buenas noches, gracias por estar aquí. No, agradecido por la invitación. Vamos a hablar sobre el tema pues que de alguna forma le ha dado cauce político a las últimas semanas, que es el pedido de asilo político a Alan García, que ha sido rechazado. Y vamos a analizar su situación de cara a la justicia. Y luego tenemos una mesa de debate con los congresistas Edgar Ochoa, de Nuevo Perú, el congresista Sergio Dávila, de Peruanos por el Cambio, y finalmente Johnny Lescano, de Acción Popular. Así que no cambien de canal, nos queda una hora de conversación y sean ustedes partícipes de este programa. Doctor, buenas noches de nuevo y le agradezco mucho por haber venido. No, gracias por la invitación, más bien. La primera pregunta que tengo que hacerle es que el presidente de Costa Rica ha asegurado que sí ha tenido conversación con el presidente García. Y esto hablaría de que el presidente García está buscando asilo en otro país fuera de la República del Uruguay para poder pues, asilarse políticamente. ¿Tiene usted alguna información de si esto ha sido así? No, pero me parece que en todo caso formó parte de las exploraciones en torno a en qué lugar era el más conveniente para solicitar el asilo. Me parece que eso es un proceso que se ha dado antes de la decisión del Uruguay. Todo indica que ha sido así, ¿no? Ahora, Alan García, y esto se ha comentado mucho en prensa, es un hombre que de política conoce y tiene mucha experiencia. Cuando él pide el asilo político al presidente Tabaré Vázquez del Uruguay, sin duda había hablado con él antes y tendría que tener algún tipo de certeza de que iba a recibir el asilo político. ¿Qué cosa cree usted que puede haber llevado al presidente Vázquez y a la República del Uruguay a negar un asilo que el señor García consideraba prácticamente hecho? Dos cosas. Primero, que el presidente García en la solicitud lo que está haciendo es ejercer un derecho que le consagra la Convención de Caracas del año 54 y el artículo 36 de la Constitución del Perú. El acto de peticionar. El Uruguay, en el ejercicio de su soberanía, desestima la solicitud, ¿no es cierto? Y ahí termina la parte política. ¿Cuál habría sido la razón por la cual no se aceptó finalmente el asilo? Porque obviamente tiene que haber habido una conversación antes que daba ciertas garantías. Yo creo que han sido dos cosas muy concretas. Primero, que de alguna manera la solicitud sustentada en el hecho de la persecución política era débil. Y lo segundo es que el Uruguay está viviendo ya un proceso electoral. Preelectoral, ¿no? Porque sí, claro. Hay elecciones en el 2020. Una decisión de esa naturaleza obviamente complica la coexistencia de las distintas fuerzas políticas al interior del Frente Amplio, y de alguna manera le otorga armas a los opositores al partido, al frente, a la coalición de gobierno. Entonces creo que eso ha pesado mucho en la decisión del presidente Vázquez. Ahora, doctor, permítame regresar al primer tema que usted ha planteado, porque en la carta que le manda Alan García a Tabaré Vázquez, que hace luego el presidente García pública a través de las redes sociales, no dice literalmente que en el Perú no hay una democracia, ni que él es un perseguido político, pero lo infiere, y lo infiere de una manera casi explícita. Usted me acaba de decir que esta primera idea de la persecución política no tenía un estribo real. ¿Por qué considera usted que le faltaba solvencia? Yo creo que la idea concreta es que en el Perú hay un conjunto de circunstancias que hace que todos aquellos procesos que vinculen a personas con notoriedad pública, políticos, fundamentalmente políticos, empresarios, etcétera, etcétera, viven circunstancias en donde se afecta el debido proceso. No existen las garantías de un debido proceso. Y puedo expresarle algunas consideraciones. Por ejemplo, la filtración de los audios en el caso de los llamados cuellos blancos del Callao. Situación inadmisible porque esos audios están en una repartición policial, pero bajo la custodia y el control del Ministerio Público. El hecho de que, por ejemplo,
simultáneamente a las actuaciones fiscales aparezcan informes o documentos que obran en manos de esa institución en los medios de comunicación masiva, que por supuesto hacen uso de ellos porque corresponde informar, pero que no deberían ser... Claro, el problema ahí no está en los medios, sino en la filtración de las instituciones. El hecho, por ejemplo, del abuso de la prisión preventiva, que ha sido ya denunciado por la propia Comisión Interamericana en un informe especial para el Perú, que ha sido calificado también como una infracción a la Constitución por parte del Tribunal Constitucional, en el caso Ollanta Humala Tazo. El hecho, por ejemplo, que tras haberse decretado el embargo del inmueble de los Humala Tazo, luego se proceda a un acto de confiscación. Entonces, por citar solo algunos ejemplos. Entonces, hay un conjunto... Y además, si me permite agregar, el propio TC se ha manifestado con respecto al tema. Así es, ¿no? Luego, esta farandulización de los procesos judiciales, en donde los ciudadanos, digamos, yo creo que la gran preocupación de los canales es poder competir con el señor Caloncho cada vez que hace sus audiencias, porque efectivamente tiene más rating, e incluso estoy seguro que si Justicia Perú abriera sus espacios para anuncios publicitarios, tendría, digamos, una alta rentabilidad, ¿no? Sería el sueño de Mulder. Claro, porque es digamos, por la forma en que se desarrollan los procesos. Entonces yo creo que por allí es donde debió plantearse esta falta de seguridad, ¿no? Porque por lo otro, no hay una determinación contra alguien en particular. Tampoco hay una injerencia directa del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y en ese sentido fue mal planteado el pedido, sin que eso signifique, que vuelvo a repetir, que no solamente en el caso García, sino en el conjunto de las personas que participan en estos procesos, no se respeten cabalmente sus derechos fundamentales. Ahora, lo que usted dice es muy interesante, porque efectivamente Alan García, los señores Humala, la señora Fujimori, y además buena parte de la cúpula de Fuerza Popular, ha terminado imbuida en esta especie de tormenta en donde hay una coyuntura de hechos que coinciden y que vistos desde fuera podrían parecer una gran conspiración de persecución política. Pero vistos desde aquí y con la perspectiva que usted jurídicamente nos brinda, también pueden ser una lamentable coincidencia. Hay actos de humillación que pueden en esta situación en donde la ciudadanía vive una indignación, un desasosiego, un desprecio por la clase política, puede ser digamos un estímulo para excitar ese celo, pero que es humillante. Le pongo un ejemplo muy concreto. Ya, habiendo sido ya detenida la señora Keiko Fujimori al momento que ingresa al recinto judicial, es llevada con un chaleco que dice detenida. Sí. Ese acto es totalmente innecesario y es humillante, y que solamente juega para que esa imagen sea portada de todos los diarios. No había necesidad de esas circunstancias. Y como le digo, hay un cúmulo de circunstancias. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. No creo que ni el fiscal Pérez ni el juez, el consejero Camacho, sean personas incompetentes. Por el contrario, son personas que conocen el derecho, son personas valientes, son personas que están comprometidas con su trabajo, pero que lamentablemente los medios de comunicación que generan, pues digamos, una distorsión de la personalidad y estas circunstancias en donde se empuja, ¿no es cierto?, a hacer justicia a toda costa, incluso infringiendo reglas básicas del proceso, son las que conspiran para que las personas que con razón o sin ellas estén siendo procesadas no se vean cabalmente respetadas en el marco de estos procesos. Cuando habla usted de error de los medios de comunicación, ¿se refiere a que de repente procesos que hace unos años se hubieran llevado con alguna discreción o con algún silencio mediático, digamos, y hoy son absolutamente circenses, como usted bien ha dicho, pueda llevar a que la actuación de los jueces y fiscales se distorsione en la medida en que busquen jugar un poco para la tribuna? Pasó, se acuerda, con el juez Garzón, un juez de una trayectoria, juez español, que tuvo unos inicios extraordinarios, y luego, guiado por este estrellato, digamos, judicial, fue tergiversando su rol y su papel. Y creo que terminó queriendo jugar a Franco. Exactamente, ¿no?
Entonces, eso o ha pasado con el juez Moro, un juez de una trayectoria impecable en la lucha contra la corrupción y que luego ahora ha terminado siendo ministro de Justicia de Bolsonaro. ¿No? Esas son las distorsiones que generan justamente estas circunstancias de la judicialización de la política, ¿no? Ahora, algo que mucho se ha repetido es que la población aprueba mayoritariamente la actuación del juez Concepción y también del fiscal José Domingo Pérez. Pero una pregunta que desde el derecho yo le planteo es, ¿por qué sería importante que un juez o un fiscal cuenten con el apoyo de la ciudadanía si los jueces y los fiscales no se deben al apoyo popular? De hecho, no son elegidos por voto popular, justamente porque ellos deben perseguir otros ideales, que son la justicia, la idoneidad, la imparcialidad. Habría que decir que es importante, digamos, la determinación de estas dos personas, porque a diferencia de las experiencias anteriores, estos fiscales, estos jueces, no quieren ocultar digamos, lo que se esconde detrás de estos procesos. No, han ido para adelante. Y está muy bien, está claro. Eso es laudable. Además han demostrado una dosis de valentía muy grande. En el caso de Concepción Caraguancho, la detención de Gerson Galvez, la detención de los que están vinculados a los asesinatos en Anca, eso se ha demostrado que tiene valentía. Pero el problema no está allí. El problema está en que los jueces y los fiscales tienen que demostrar no solo ser imparciales, sino que tienen que dar la apariencia de imparcialidad. Tienen que demostrar un equilibrio emocional para no convertir sus convicciones o sus emociones en temas de desviación, digamos, de cuál es el rol y el papel. ¿Y le parece, si me permite, sí, doctor, la pregunta, que esto ha sucedido? Porque yo, por ejemplo, durante la primera semana de audiencias de pedido de prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori, el señor Silva Checa y la cúpula de Fuerza Popular, yo escuché prácticamente todas las audiencias en Justicia TV. Y hubo momentos en los que, por más que el fiscal José Domingo Pérez, estoy de acuerdo con usted, ha sido corajudo, directo y ha perseguido... Y cumple su papel en ese sentido. Y además él no tiene que ser imparcial. Pero el rol del juez es diferente. Justo ahí va mi pregunta. El fiscal, mucha gente dice, el fiscal no es imparcial. Y el fiscal no tiene que ser imparcial. No tiene por qué ser imparcial. Él tiene que perseguir el delito. Así es. Pero en varios momentos el juez Concepción ha dicho cosas y ha llevado el juicio de una manera en la que parecía estar tomando partido. Él es un juez, en esta instancia es un juez de garantías. Se coloca entre el fiscal y el abogado defensor justamente para garantizar la legalidad y garantizar los derechos de los procesados. Pero ese papel no lo está cumpliendo. ¿Usted cree que no lo está cumpliendo? No lo está cumpliendo. Yo creo que está mirando el tema con el ojo del antiguo juez instructor. No creo que lo haga con maldad, sino que está actuando bajo el antiguo Código Procesal Penal. Y lo segundo... Le pido un favor. Sí, por favor. Para quienes no estamos tan enterados del derecho, y me incluyo porque ya me olvidé todo lo que aprendí, ¿podría explicarnos cuál es la diferencia entre el rol que fungía un juez en el antiguo Código Procesal y el nuevo, y por qué es que Caraguancho podría estar actuando bajo lo anterior? El juez con la legislación anterior era quien se encargaba, digamos, de dirigir el proceso y de alguna manera tratar de encontrar con la ayuda del fiscal la responsabilidad la supuesta responsabilidad o no responsabilidad del imputado. Pero hoy, con el nuevo código, en las circunstancias en las que se encuentra el juez Caraguancho, porque hay otro juez con otro papel, pero el rol que le toca ahora, en la etapa de la investigación, es simplemente cautelar y controlar que se garantice la legalidad y se garanticen los derechos fundamentales de las partes. Ese es su papel ahora, cosa que no está haciendo, me parece, de manera correcta. Y una prueba de ello es la aplicación, por ejemplo, de las medidas de privación de la libertad. De las 25 que ha dado, 24 han sido revocadas. En consecuencia. Ahora, alguien dirá, sí, pero no importa. Finalmente para eso existe la segunda instancia, sí, pero pasan varios meses, se daña el honor, la imagen de las personas. Y la libertad no tiene precio. Así es. Y además, ya lo ha dicho el tribunal, la aplicación de una medida de privación de libertad es la última ratio.
Claro, cuando los abogados decimos última ratio, nos referimos a que es la última alternativa posible. Lo que yo quería preguntarle es, entre la libertad, ¿no? Llevar un juicio, digamos, usted me demanda a mí, me denuncia en un juicio penal por motivo X, y yo llevo el juicio en libertad hasta que el juez determine mi condición. Y la prisión preventiva, hay una escala de grises que no está viendo nadie. Porque hoy día ya se puede hablar de caución, está la posibilidad del arresto domiciliario, hay incluso ya, sin terminar de reglamentar correctamente, el grillete electrónico. ¿Por qué nadie está usando esas medidas? Efectivamente. Y yo no tengo ninguna simpatía ideológica ni siquiera personal con los Humala-Tazo. Por el contrario, me parece que ha sido uno de los gobiernos más nefastos que hemos tenido porque paralizó el país. Pero lo que se cometió con ellos fue un acto de indignidad. No había ninguna razón o motivo para privarlos de la libertad. Porque esa privación de libertad se da o cuando hay un peligro procesal de fuga, que no estaba acreditado en su caso, o cuando había obstrucción de la justicia. Y no la había. Y no la había. Yo estoy de acuerdo con usted. Y además, lo que hace patente su tesis es que los señores estuvieron 9 meses presos sin acusación. Así es. O sea, uno decía, ¿de qué se va a defender este hombre si ni siquiera sabe cuál es el delito que se le imputa? Todavía no se ha formulado la acusación. Se ofreció, el fiscal Juárez ofreció que en 2 o 3 semanas se iba a formular. Ha pasado el tiempo y esa acusación no se produce. Le hago una pregunta, doctor, para terminar. ¿Le parece, a ver, mucho hemos hablado de que la prisión preventiva se ha desnaturalizado y se ha convertido en una figura de presión, vamos a decir? Pero ¿le parece que hoy se ha convertido no solo en una figura de presión, sino que se ha convertido en una herramienta que puede utilizar un juez para lograr que personas involucradas en el proceso se quiebren y hablen? Sí, efectivamente así se está usando. Y es terrible. Y en segundo lugar, se usa la medida de prisión para agradar a la ciudadanía, que aplaude. Porque digamos, la cronología de impunidad que ha habido en el país, cuando se toman este tipo de medidas, son bien recibidas por la población, que sin información jurídica cree que ese es el mejor camino para llevar a cabo la justicia. Pero ese es el camino de Barrabás. Ese es el camino de Así es, efectivamente. Doctor, muchas gracias por venir, por ayudarnos a entender la situación y espero que vuelva pronto para poder seguir conversando sobre lo que pasa jurídicamente en nuestro país. Gracias. Un gusto como siempre. Señores, ustedes no se muevan, que regresamos con nuestra mesa de congresistas. Corte y volvemos. 11:20, señores, bienvenidos de vuelta a Contacto. Hoy, les decía, tenemos en este segundo bloque una mesa de congresistas. Nos acompaña Edgar Ochoa, de Nuevo Perú, el congresista Sergio Dávila, de Peruanos por el Cambio, y el congresista Johnny Lescano, de Acción Popular. Y por supuesto, la primera pregunta pasa por lo que está sucediendo con el señor García, que es que después de que hemos conocido que el Uruguay negó la posibilidad de asilo político a García en su país, se ha sabido que sí hubo comunicación entre el presidente García y el presidente de Costa Rica para ver si es que el país centroamericano podría asilarlo políticamente. Y quería preguntarles en orden, ¿qué opinan ustedes de esta posibilidad, congresista? Bueno, yo creo que García ha agotado con estos pedidos para asilo sus últimas cartas para eludir la justicia, ¿no? Porque lo que estaba pretendiendo hacer es escaparse del Perú. Escaparse, sin responder sobre las acusaciones, sobre los hechos de corrupción que se le está imputando. De manera tal que me parece donde hubo más amistad, llegó a tener aceptación, que era con el presidente de Uruguay, con Sanguinetti y otras personalidades más. Bueno, es muy amigo el presidente de Colombia también. Bueno, claro que sí, pero yo creo que ahí habrá tenido mucho más acogida y capaz el embajador de acá le abrió las puertas para que entre un sábado por la noche. Pero ya Uruguay le ha dicho, señor, usted no es un perseguido político, usted no está en política, señor, siendo una víctima, usted está acusado por corrupción. Ya no son los peruanos, ya un país extranjero le ha dicho, señor, no venga usted con ese discurso. De tal manera que en esa situación muy difícil
que Costa Rica le acepte, siendo también un país democrático. Y una tradición diplomática, diplomática también, pero, ¿no? Claro, pero por cuestiones políticas abren la puerta cuando una personalidad es perseguida, pero por actos de corrupción y delitos no. Ahora, le quiero hacer una pregunta, congresista, y después, por supuesto, regresar para escuchar la opinión del congresista Lescano y de todos nuestros invitados. En la carta en la que el presidente García fundamenta su pedido de asilo, él expone una serie de motivos e infiere otros, ¿no? Porque entre líneas, de alguna forma, deja entender algunas cosas. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de entender la situación de Alan García como la de un perseguido político? En absoluto, totalmente descartado realmente. Si bien es cierto, hasta ahora está en duda si la consulta se hizo antes o después que entre a la Embajada de Uruguay. Pero en el caso de la pregunta puntualmente, yo creo que está clarísimo. No hay una situación de un perseguido político, muy por el contrario. Creo que esta situación, más bien la respuesta que ha dado Uruguay, el presidente Tábara Vázquez, creo que fortalece la democracia y de alguna manera pues ratifica la lucha contra la corrupción, porque esto tiene que haber un fortalecimiento internacional. Imagínate que hubiese sido lo contrario, que hubiese pasado, ¿no? Con la situación de prácticamente los países de poder blindarse de alguna manera ante toda esta lucha contra la corrupción, como dice nuestro presidente Martí Vizcarra. Congresista. Bueno, el descaro en la expresión pura, ¿no? O sea, finalmente lo que uno espera de un expresidente es un mínimo de referente, de que se ponga derecho cuando tiene que enfrentar una investigación que puede ahora, efectivamente llevarlo a una acusación. Permíteme hacer una pregunta. Yo justo miraba en redes sociales, la gente nos va comentando mientras hacemos el programa. Por supuesto. Y un tuitero me preguntaba si es que Alan García, igual que la señora Fujimori y el señor Humala, no eran perseguidos políticos. Estoy repitiendo la pregunta. En la medida en que han sido puestos en prisión sin haber pasado por el debido proceso y haber sido condenados. Y si es que digamos, uso fácil, ágil, rápido de la prisión preventiva no significa algún grado de persecución política. No, de ninguna manera, porque en realidad, bueno, o sea, el señor García a gritos está pidiendo prisión preventiva. O sea, es evidente el interés de evadir la justicia en el país. O sea, si al solo hecho del proceso de investigación uno ya quiere fugar, o se está pidiendo a gritos una prisión preventiva. Eso no significa que nosotros se la vayamos a sugerir, ¿no es cierto?, que la solicite el fiscal, porque finalmente es la herramienta jurídica que se tiene para evitar que en un proceso de investigación alguien que esté implicado tenga que salir del país. De hecho, nosotros desde el Nuevo Perú reconocemos y vamos a seguir trabajando siempre en la ruta de garantizar la independencia del Poder Judicial, la independencia del Ministerio Público, porque ese es el equilibrio que le permite dar sostenibilidad y gobernanza a la democracia. Y lo que se ha visto en el caso de la señora Fujimori es que hubo interés de manipular e involucrarse en el tema del Poder Judicial. En el caso del señor García es evidente que también está usando una argucia para que, como en su primer caso, el hecho pueda prescribir. Entonces creo que de esto estamos cansados los peruanos. Pero le hago una pregunta con respecto a esto último, tú dijiste, Mijael, sí, debido proceso. ¿Qué violación al debido proceso? ¿La detención preliminar no está prevista en la ley? ¿No está prevista la prisión preventiva? ¿No está previsto los casos en que se puede dictar estas medidas? Está. O sea, la pregunta creo que es incorrecta. Aquí hay un debido proceso. No. Si hubiera habido violación al debido proceso, ¿tú no crees que Uruguay hubiera dicho, bueno, entre nomás, porque le están violando sus derechos a ese señor? Por favor, yo creo que eso, digamos, y seguro nosotros también lo observaríamos. Falsa, ¿no? Por supuesto. Yo planteaba con algún nivel de conocimiento. Tú eres abogado, Miguel. De esta parte del derecho, sí. Por eso le hacía la pregunta. Los señores Humala, por ejemplo, bajo los cánones que nuestra ley permite, estuvieron en prisión también. 9 meses. Claro que sí. Y hasta el día de hoy no han sido acusados. Entonces, en cualquier Estado de Derecho y en cualquier democracia civilizada del mundo, que dos personas estén en prisión por 9 meses sin estar acusados de ningún delito, es una violación flagrante del debido proceso. Yo diría tanto así que en cualquier país del mundo, tanto así que el TC le dio la razón. No. Es que
Yo te acepto esa premisa Sí. cuando una persona es inocente y está encarcelada 9 meses, ahí sí hay una violación evidente. Claro. Pero cuando hay una persona culpable, ¿no es cierto? Congresista Lescano. Una persona está culpable. Se cambia y la ahí- situación. y se le ha dictado una prisión preventiva, porque ahí así lo ha considerado el juez, que se ha tratado de cambiar, por ejemplo, las pruebas, de comprar testigos, de negar lo evidente en el pero caso la de herramienta- Permítame un segundo. Pero Quiero por eso- responderle al congresista por Lescano eso, porque creo que tiene un punto ahora, valioso. ¿Tú crees que Humala y son inocentes? A mí me parece que las pruebas Pero la herramienta básicamente- No, a ver, absolutamente, congresista. las pruebas son contundentes que demuestran Mira, su vamos en orden su y culpabilidad. ¿no es cierto? escuchamos Vamos por todos. partes. Yo, más allá de creer si son inocentes o culpables, tengo una posición muy clara. Mi opinión no importa. La que importa es la del juez. No, está Claro, bien. de acuerdo. Ya, número uno. Número dos. Pero El argumento que usted acaba de presentarnos, que es un argumento muy interesante, que es que la prisión preventiva debería darse siempre y cuando el ciudadano sea culpable, opera bajo una premisa que es falaz. Porque tendríamos que saber si los ciudadanos son culpables o inocentes antes del proceso. Y para eso usamos una bola de No, cristal. es que Pero, yo a ver. termino con esto. Por favor. Yo termino con esto para que pasen mis colegas. Yo te acepto que si una persona es encarcelada siendo inocente, ahí sí hay una violación de derecho. Pero si hay una persona que está en Demostrando. prisión Sí. con las pruebas correspondientes de que ha recibido dinero sucio de Odebrecht, Pero no hay sentencia. Ya, pero bueno, ya vendrá la sentencia. Pero no se presume la inocencia de acuerdo con la pero Constitución. entonces hagamos desaparecer pues la detención preliminar, la prisión preventiva y todo lo demás. De acuerdo. No lo hagamos, pero eso está previsto en Entiendo la el ley. punto. Perfecto. ¿No? Congresista, lo escucho. Creo que el hecho es bien elemental. O sea, la herramienta de la prisión preventiva tiene que ver con la posibilidad de que el sujeto que está en investigación tiene niveles de riesgo de fuga. En el caso de la familia Humala, ¿no es cierto?, en la interpretación del juez entendemos que se había imaginado todo un mecanismo incluso de un trabajo en Europa, con la intención clara y plena de sacar toda la familia del país y evitar, ¿no es cierto?, un proceso de investigación sobre el cual se le está acusando. Y entonces el juez interpreta, de aquí me quieren hacer perro muerto, me voy a quedar en el proceso de investigación y entonces uso la herramienta para evitar que quien tiene probabilidad de culpabilidad en un proceso de investigación no voy a investigar, ¿no es cierto?, un fantasma. Entonces por eso digo, ¿sabes qué? Te quedas, te guardo un tiempo. Ahora, de hecho, Mijail, la lentitud del Poder Judicial, que es lo que tú observas, porque la celeridad tendría que ser una característica Fundamental, ¿no? fundamental, porque si fueran inocentes, está claro que devolver ese hecho y esa experiencia es complejo, pero todo parece indicar, nosotros no haremos juicio sobre el tema, todo parece indicar que hay altísima responsabilidad en ellos, pero la prisión preventiva en el caso de la familia Humala es porque se inventó todo un mecanismo de pretensión de salir del país. Pero en el caso con de la- respecto aquí, le hago otra pregunta, congresista, porque me parece un punto muy valioso el que usted pone sobre la mesa. La señora Heredia, a quien yo he criticado por escrito y aquí en televisión en miles de oportunidades, cada vez que fue citada, incluso estando en Suiza, regresó al Perú a su citación judicial. El señor Alan García, sin defender, por supuesto, la inocencia de ellos, creo que eso lo tiene que hacer un juez, ha sido citado 49 veces por la De acuerdo. Fiscalía y las 49 veces ha asistido. De acuerdo. Entonces la pregunta que yo me hago es, justo lo conversaba con el doctor García Tomás, no sé si ustedes mientras esperaban pudieron claro, escuchar he escuchado. la entrevista. ¿Era el abogado de Alan García o era un especialista? ¿García Toma era abogado o era especialista? Creo que más bien le dio la razón al presidente Tabaré Vázquez. Ah, bueno, y no había cómo. Definitivamente no darle la tenía razón, que no darle. darle la razón. Dejé- Bueno, pero entonces es difícil que haya sido abogado. Pero bueno, el tema aquí está en ver lo siguiente. El doctor García Tomás planteaba un tema que a mí me parece bien interesante Pero conversar. a García Pérez no se le ha dado detención, ¿no? No, no, impedimento de impedimento salida. ¿no? Solamente impedimento de salida. Ahora, dicen los apristas que ya estaba escrito el pedido de Preliminar. prisión preliminar. ¿Dónde está? Pero nadie sabe dónde está. ¿Dónde- En eso estoy de acuerdo con dónde usted. está? Mijail, Es una son- ficción, papelito es un manda. Son pretexto, claro. suposiciones. Son No, 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 y suposiciones ahí estoy de acuerdo, únicamente, papelito definitivamente. manda, habría que verlo. Pero lo que yo les quería preguntar es, en estos tres casos, para escuchar las opiniones de los tres, está la posibilidad de llevar el proceso en libertad y está al otro extremo la prisión preventiva. Completamente de acuerdo. Pero en el medio está la caución,
está la comparecencia restringida, está el arresto domiciliario, está el uso de grilletes electrónicos. Por supuesto que sí. ¿Por qué no estamos usando medidas intermedias menos draconianas para quien se presume inocente hasta que un juez determine la culpabilidad? Bueno, es que la legislación prevé ese tipo de medidas, ¿no? Por eso. La legislación... Ahora, estos señores son unos angelitos. Yo no creo. Con todo el daño que le ha hecho el Perú, debían estar paseándose en libertad y dándosele todas las felicidades del caso, después que nos han hecho tanto daño, que han incurrido todos ellos en recibir dinero sucio para su actividad política, que han saqueado con obras sobrevaloradas el país. Deberían estar paseándose lo más bien. A mí me parece que no. A mí me parece que no. Yo sería de la idea de que estos casos contra la corrupción debía, si tiene pruebas, adentro. La legislación todavía es complaciente. Dicen, si puedes fugarte o estás perturbando la acción de la justicia, recién te pongo detenido. Correcto. Ahora, en el caso de García no tiene ningún tipo de esa medida. Solamente se le dijo impedimento de salida y se trató de Primero fugar. se allanó y luego 5 horas después... Pero eso yo creo que se allanó, no tanto. Yo creo que simuló allanar. Fue una jugada, de todas maneras. Y se fue. Ahora, cuando una persona es inocente, tú haces esto, si tú eres inocente, ¿te escaparías por la embajada? Yo creo que no. Tú encaras, pues tú eres inocente y me voy al juez a pelear, a demostrar mi... Sí, yo no estaba en esa situación, espero no estarlo, claro, pero yo creo que iría del juez, de acuerdo. Ahora, congresista, le pregunto, el señor García, la señora Fujimori, el señor Humala, han efectivamente sido imputados con indicios, como bien ha señalado su colega Lescano, graves, por supuesto, de haber recibido dinero ilícito y de haber participado en actos de corrupción. Sin embargo, y por más que no nos guste a los ciudadanos, es una medida impopular, es el juez el que tiene que valorar las pruebas. Exactamente. Por supuesto, porque pruebas lo que pueden haber sobre la mesa. Lo que presenta el fiscal. Claro, el fiscal puede presentar un container de pruebas. Así es. Pero un juez tiene la labor de ser un tercero intersubjetivo imparcial. Claro. Entonces, si es que un juez no llega a la conclusión de que esas pruebas no le pide ni la permiten prisión llevar ni a preventiva, entender al acusado como culpable, no puede haber prisión. Por eso te digo, claro, pero si el juez no llega a determinar con las pruebas, sencillamente no ordena ni la prisión preliminar ni la prisión preventiva, pero sí puede ordenar el impedimento de salida. Y en este caso lo que hizo es ordenar el impedimento de salida. Correcto. Sí, lógico. Creo que para que, igual como lo explicas tú didácticamente, intentando coger la misma línea, creo que lo que hace el juez en la interpretación del uso de su criterio de conciencia es responder a un mandato, a un pedido, a una solicitud del fiscal, porque la prisión preventiva tampoco es una sentencia. De acuerdo. ¿No es cierto? Lo que está haciendo el fiscal es decir, señor juez, estoy desarrollando esta investigación y tengo el riesgo de que esta gente se me corra, se me escape, se me fugue. Tengo altas probabilidades de que aquí hay un delito. Y el fiscal le dice, solicito a usted que me ayude, ¿no es cierto?, a concretar la investigación con la mayor limpieza y ininterrupción de este proceso. Estas personas quieren manipular el Poder Judicial porque están metiéndose por acá jueces fiscales, etcétera, y entonces quiero apartarlas de eso, solicito prisión preventiva. Esta persona tiene el espíritu de querer salir del país, ¿no es cierto? Autorización para que la hija viaje con tal, con cual, trabajo en el otro lado, etcétera, porque aparentemente ese trabajo fue negociado, etcétera. Entonces dice prisión preventiva. En el caso del señor, dice, este señor no debería salir del país porque lo voy a ir convocando de forma permanente. Y ese señor fuga a una embajada. Entonces está pidiendo a gritos que el fiscal le diga al juez, ayúdame en este proceso de investigación bajo una prisión preventiva. Y en este lo caso, que hace el juez es responder a un pedido del fiscal para que el fiscal termine su investigación. Y en este caso, Mijael, mira todo lo que... Antes de escuchar su opinión, congresista, quería hacer una pregunta puntual. ¿Usted cree que el señor Alan García merece prisión preventiva? No, yo no lo digo, yo siento que lo pide a gritos. Si yo no estoy diciendo métanlo preso. Pero cuando una persona se va fugando de un lado a otro lado, o sea, está implícita o explícitamente, está pidiendo... En todo caso, ¿cree que corresponde? Bueno, eso lo determina el juez, sinceramente. Yo creo que el señor García hace mérito para pedirlo.
Yo creo que sí, pues, porque si una persona se ha querido fugar y evitar los tribunales, ¿qué es eso? Pues estás perturbando la acción de la justicia. Yo creo que debería el fiscal pedir una detención preliminar y luego una prisión preventiva. Por situaciones similares, la señora Keiko Fujimori está en estos momentos en prisión preventiva. El señor se ha querido fugar. Y le ha dicho, Uruguay le ha dicho, no señor, usted no está fugándose por política, claro, sino por delitos comunes, por corrupción. Entonces, ¿no cree que hay suficiente fundamento para pedir una detención preliminar? Hace rato. El congresista Dávila nos iba a dar una opinión, pero les quiero pedir un favor. Hacemos un corte y regresamos con el congresista Dávila y la opinión que nos iba a dar. Corte y volvemos. No se muevan ustedes, por favor. Estamos de vuelta, son las 11:39, conversando con los congresistas Ochoa, Dávila y Lescano. Y el congresista Dávila nos iba a dar su opinión sobre este tema complicado de las prisiones preventivas y nos fuimos a un corte, así que lo escuchamos, congresista. Claro que sí, Jair. Mira, bueno, hemos escuchado a Gordito Ochoa, a Gordito Lescano, justamente las opiniones que han vertido ellos, pero te digo yo esto de el expresidente García, creo que es una situación atípica, que no se dio en los últimos tiempos y que justamente en la situación de él sí se originó esto, ¿no? Porque a pesar de que su únicamente tenía un impedimento de salida, inmediatamente él pidió el asilo político, el asilo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es diferente a las demás situaciones que se estaban dando y consideramos más bien que tanto el fiscal como el juez tienen que verlo con mucho tino, en este caso, ¿por qué? Porque han creado un desconcierto por esta actuación, esta actitud de no únicamente ir a la Embajada de Uruguay, sino también la consulta a Costa Rica, ¿no? Por lo tanto, creemos más bien que el hecho de que, como dijeron hace un momento, él se allanó un día anterior a los debidos procesos, en este momento, ¿qué es lo que va a pasar? Además, ¿qué acciones van a tomar? El antecedente es negativo, ¿no? El antecedente es pésimo, ¿no? Porque, por ejemplo, entre los apristas señalan que García nunca fue sentenciado, nunca se le encontró nada, pero el pueblo sabe perfectamente que sus casos prescribieron, o sea, nadie lo declaró inocente. Y entonces la percepción social es la seguridad absoluta del delito. Y luego sale un presidente y dice, yo me allano y me siento orgulloso de quedarme en mi país 18 meses. Y por la noche sale corriendo a una embajada. Y entonces creo que todos estos elementos, creo que el fiscal va a ir considerando y no está lejos de efectivamente pedir la prisión preventiva. Ahora, congresista, siendo usted un hombre de izquierda y habiendo vivido, más joven por supuesto, lo que se vivió el 5 de abril del año 92, ¿cree que la analogía entre el pedido de Alan García de asilo de hoy y el que hizo a Colombia en ese momento son comparables? Porque algunos especialistas han señalado que el pedido de ese momento tenía por lo menos más estribo en la realidad que el de hoy. De acuerdo. ¿Están de acuerdo? Sí, porque era una dictadura. Pues. Eso es diferente. Ahí se había una dictadura que lo estaban persiguiendo, pero eso no quitaba de que había cometido delitos, pero como había una dictadura, se lo concedieron. Justificó el hecho. Ahora no existe, pues. Lo ayudó en realidad, la dictadura lo ayudó en realidad. Un gobierno democrático. ¿Usted cree entonces, claro, que la dictadura, digamos, ayudó a García a poder escapar? Claro, por supuesto. Porque coexistieron situaciones. Obvio. Claro, ahora no existe eso. Había una razón definitivamente de poder pedir el asilo diplomático o político, ¿no? Él mismo no habla de los casos como inocente, él mismo habla de que esos casos, ese caso prescribió, ni siquiera habla de su inocencia, señala como un hecho prescrito. Entonces creo que ahí, finalmente, Mijail, los peruanos tenemos derecho a conocer la verdad. O sea, no podemos vivir en una incertidumbre donde ya la inmunidad es impunidad, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, hemos presentado un proyecto de ley en contra para revisar el tema de la inmunidad parlamentaria, pero ya en el país la impunidad, el blindaje es un tema tan común
que a la gente le hastía la política. Que a la gente le hastía la política. Mira, el día de mañana probablemente blinden también a Mamani. Y no quieren coger el caso, pese que en ética, ¿no es cierto?, se cogió por unanimidad la recomendación de los 120 días de sanción, de suspensión a señor Mamani. Pero mañana se puede tocar el tema en el Pleno y hacer efectivo. Pero todas las bancadas han firmado, excepto la bancada fujimorista. Hasta donde tenemos entendido, no se va a agendar. Por eso, o sea, firmando todas las bancadas, no llegamos a los votos para la exoneración y ampliación de agenda. Para la ampliación de agenda no llegamos. Y los únicos que no han firmado son los fujimoristas. Pese a que en la Comisión de Ética la sanción se aprobó por unanimidad. Y entonces mañana un blindaje. Y le hago una pregunta de manera directa. Bueno, aquí tenemos en este programa ya casi un año, ahorita cumplimos un año conversando, y antes hablábamos de Fuerza Popular como una fuerza monolítica, ¿no? En donde las decisiones se tomaban de manera pero vertical. Que la volvieron monolítica. De acuerdo. Con esta ley que salieron de que nadie no podía salir, sino... De acuerdo. Pero hoy día Fuerza Popular, a diferencia de la Fuerza Popular que conocíamos hace algún tiempo, tiene varias cabezas, hay facciones, hay distintos líderes. ¿Quién estaría blindando a Mamani? Porque lo que hay, sí es cierto lo que usted nos señala, de que mañana no se va a tocar el tema, hay un interés por evitar que Mamani pues pase por la guillotina del Pleno. ¿Quién lo blinda? La botica, pues. El chat de la botica. Claro, ese grupo de la botica que maneja la gran mayoría de congresistas del fujimorismo. ¿Y por qué congresista? ¿Qué le sabe? ¿Qué secreto le conoce? Las grabaciones, Exacto. pues. Yo también creo Las que... grabaciones de... los Mamani videos, los Mamani videos. Cuando Mamani fue a filmar a los Avengers y demostró que se estaban negociando los votos para no vacar a Kuczynski, ¿sabe? Los entretelones Mamani. Y algo más habrá, ¿no? De hecho, no fue... La grabación a Kuczynski y otras cosas más. ¿Quién planeó? ¿Cómo lo hicieron? Él no lo hizo solo. Entonces, por eso lo Él están no lo hizo protegiendo. solo, no lo hizo solo, definitivamente. Pero si había dos parlamentarios a sus costados también, pues, ¿no? Un poquito más se firma, digamos, el encintamiento del micro y todo, ¿no? O sea, el propio estilo pero en este caso no podemos blindar una situación de tocamiento indebido, una acción que se ha dado, digamos, una cuestión pública. No, es un mamarracho. Estamos hablando de la intolerancia sobre la violencia hemos contra la visto, por mujer. ejemplo, aquí hemos visto cómo es que la presidenta de Ética ha actuado, Yane Sánchez. Ha sido vertical inmediatamente y ha actuado. Oye, ha además, convocado. No hay que ser mezquinos nunca en política y en periodismo. Hay varias congresistas fujimoristas que se han manifestado en contra de lo que ha pasado con ¿Qué pasaría, Mijael? ¿Qué pasaría si esto pasa con una familiar tuyo? ¿Con una hija, con una sobrina o con una hermana? Si es mi hija o mi hermana, probablemente lo mato. ¿Yo vocero qué hago? Eso era una broma. ¿Yo vocero qué hago? Pero imagínate, me tendrían que ¿cómo dar. reaccionas? Pero la expresión entonces Yané, representando a la mujer, ha tenido que inmediatamente convocar la Comisión de Ética, hacer la denuncia, y lo que dice el Corredito Ochoa, por unanimidad se ha aprobado ayer en la Comisión de Ética. Mínimamente hicimos ¿Qué coherencia? significa por unanimidad? Que Fuerza Popular también ha aprobado. Y hoy día no ha firmado en lo que es la Junta de Lo que Portavoces. probablemente van a aducir el fujimorismo mañana es que no se le está citando con el tiempo correspondiente al señor Mamani para que se haga su defensa. O sea, un procesalismo. Él tiene que hacer su Pero descargo, pero hay que supuestamente. hacer- No, ya pero hay no. que hacer mención Ya no. de que en la Comisión de Ética estuvo con su abogado y tuvo la defensa. Pero tuvo la oportunidad de defenderse. 24 horas se le puede citar Johnny, y mañana cuando se trata de nuevamente agresión puede hacer defensa. sexual, cuando se trata de violencia sexual contra la mujer, ¿qué minuto, qué segundo hay que esperar? Ninguno. No, está Ninguno, bien. en absoluto. No, hay que actuar de inmediato. El pretexto, las razones por las cuales Claro, el fujimorismo entiendo. no quiere Lo que el congresista agendar, Lescano creo ¿no? nos está Entonces, planteando es pero cuál ya va a ser la tuvo su estrategia Exactamente. con la que van a tratar Exacto, van a de decir, no se puede, justificar. nosotros estamos Bueno, de acuerdo, ya se pero no adelantó, puede. ya se adelantó Yané Sánchez. Pero probablemente mañana sí, ¿no es cierto?, piden ampliación de agenda para aprobar la exoneración tributaria a los casinos. Por supuesto. O sea, eso sí. Todo un escándalo hoy día. Eso sí que es Un escándalo, hemos estado en la Comisión el de escándalo Constitución. nacional, el escándalo del día, es De que América, probablemente creo sí, que lo mañana saca el así un fujimorismo titular. sí va a hacer Sí. aprobar ampliación de agenda, ¿no es cierto?, la exoneración tributaria a los casinos, donde el Perú
pierde por lo menos 400 millones de soles anuales. Pero eso sería, bueno, ludopatía. Que le cuesta a la salud pública. De la población dice que está camino a ludopatía. 30%. 30%. Bueno, Claro. hoy día ahí están las estadísticas. Además que las personas que van... 30%. Uno de cada 3 peruanos. Así es. Johnny, además que las 30%. personas que van a un casino es personas que Y a esos tienen señores dinero les para están poder exonerando hacerlo. el impuesto selectivo al Definitivamente. consumo. Nosotros ¿Qué es un hemos impuesto puesto. selectivo al consumo? Y nada. Justamente, en este caso, como dice Johnny, de ludopatía. Ahora, la pregunta que la ciudadanía que nos está viendo, estoy seguro, se debe estar planteando es ¿cómo es así que el Congreso tenga la maniobra y la palanca política para ampliar la agenda, para exonerar de los impuestos a los casinos y no para sancionar a un tipo que a todas luces ha cometido un acto Mijael, tenemos que ver una cosa. ¿Cuál es la inenarrable, ¿no? prioridad del fujimorismo? Tenemos que ver una Hablar de cosa. intereses privados. Para una cosa sí exigimos que se paguen sueldos, algunos otros pagos que se hacen, digamos, a empleados, ¿no? Y por otro lado, no permitimos al Estado que pueda recaudar legalmente, realmente, ¿no? Porque este impuesto selectivo al consumo es una forma de recaudar, ¿para qué? Para poder cumplir con sus obligaciones. Llenarse la boca, por ejemplo, con que estamos con los maestros Así es. para pagarle la deuda social, exigimos al Ejecutivo Y por otro lado, que no le- sea le- le mezquino, aprovecho- que programe y presupueste el pago de la deuda social, y por el otro lado estoy jalando de la sacrarle alfombra piso, para que se sacrar golpee alfombra, el trasero, definitivamente. y dice, bueno, vamos a exonerar tributos. Intereses privados. Es absolutamente lobistas, pues. incoherente. Nosotros le hemos dicho que es un lobby Absolutamente en la incoherente. Comisión de Constitución. Y además, aquí quiero recoger algo que el congresista Dávila ha dicho con mucha lucidez, me parece interesante. La figura del impuesto selectivo al consumo justamente pretende gravar lujos. Por supuesto. Sí, pues. Hoy Y- hasta los bingos y las rifas pagan impuestos selectivos. Eso es lo al que consumo. le quería preguntar. Los acarreos de los caballos. Y a Pagan estos selectivo señores al consumo. que ocasionan enfermedades, le dicen, no, usted no paga. Y la Porque es gasolina antitécnico. sí paga. La gasolina sí paga. Que muchas veces no Es una deberían pagar. necesidad porque no, para la gente sí, para porque poder es un trasladarse y bien. todo, ¿no? Y para Graban trasladarse, Así trasladar es, alimentos. lógico, ¿Y cuál ha definitivamente. sido el fundamento? Cuéntenos. No, con el dice que se está que grabando ahí, es un antitécnico que se debe grabar el servicio, pero se están grabando ahora los bienes, las mesas de los casinos. Absolutamente falso. Se graban las mesas, es decir, la cantidad de dinero que sale de una mesa pues de juego en los casinos, eso se está grabando. Pero no dice que son cosas técnicas. Eso significa que se graban de las fondo, operaciones. jurídicas, Mientras más y que- operaciones des, lógicamente Pero más no hay- grabado. no hay Entonces, Es como que no hay consumes derecho. una cerveza, el impuesto selectivo al consumo. No hay una derecho. gaseosa, igual. Definitivamente, mientras más consumas, más tomes, más vas a Entonces, recaudar. igual que esas Lógicamente. 4 leyes inconstitucionales que sacaron y que el tribunal las tuvo que desechar, igual lo están haciendo con esta ley, pero por intereses mezquinos que el fujimorismo está defendiendo, Ahora, no los cuando- intereses del país. Quiero pedirle un favor, congresista. Cuando usted habla del fujimorismo, está hablando de un montón de congresistas. ¿Quiénes han sido los congresistas que han representado este interés particular? ¿Quiénes han llevado la voz Quien ha cantante? sustentado el dictamen ha sido el señor Miguel Torres, El señor que Miguel dijo Torres. que es tributarista, no sé si será tributarista, pero Sí lo es. plantear Sí lo es. pero bueno, como tributarista debía saber que este es prácticamente un crimen contra el país, pues, ¿no? Bueno, No, ojalá. Pero ese dice que, bueno, ha sustentado ahí, que nosotros hemos dicho que no es suficiente porque la Constitución establece también la protección de la salud pública y como tú mismo dices, la gasolina está grabada, los bingos y las rifas están grabados. Bueno, a mí Y me esto se gustaría, lo quita, a mí me entonces- gustaría mucho recoger aquí un segundo de la discusión. El congresista Miki Torres ha venido en más de una oportunidad al programa a explicar varios temas y lo ha hecho con mucho gusto. Ojalá pueda coordinar con Vanencita para venir de repente mañana y darnos algunas luces y apuntes sobre este tema que está muy interesante. Pero quiero cambiar a otro tema porque se nos va el tiempo y quiero tratar de abordar lo que está pasando en la semana en el Congreso. Y es que el levantamiento de inmunidad al congresista Donaire ha sido postergado hasta marzo del 2019. ¿Por qué? Bueno, porque dice que no está claro, que hay un vacío en el tema de la inmunidad y han pasado en consulta a la Comisión de Constitución. Hoy hemos tenido Comisión de Constitución. Veo que es Si una uno- constitución larga porque lo veo avinagrado con la Sí, constitución. sí, pero fíjate, entonces se le dijo a la señora presidenta de la Comisión de Constitución, dijo, no me ha llegado ningún papel y por lo tanto no lo vamos a ver. Pero si uno quiere trabajar bien, dice, bueno, tráigame ese asunto, díganle que me mandan el papel ahorita y lo vemos ahorita. Pero no, pero hay
hay que blindarlo también. además que creo parte que de las una- inconsistencias, ¿no? parte de las inconsistencias e incoherencias del Congreso. Así de simple. Porque decimos que hay que luchar contra la corrupción y que hay que garantizar que nadie tiene por qué tener una corona cuando hay que hacerle el frente, pero lamentablemente tenemos un freno también. Por eso es que yo lo comento, Miguel, yo he presentado, desde el Nuevo Perú hemos presentado un proyecto de ley que revise el tema de la inmunidad parlamentaria y que no tiene por qué un congresista estar protegido por los delitos comunes. O sea, por la función Que no ha congresal, sido en el enhorabuena. momento. Pero ahora, bajo estas circunstancias, ahorita entramos en bajo estas eso, ¿no? circunstancias, incluso los congresistas tenemos inmunidad parlamentaria un mes Para el más periodo, después de que hemos terminado nuestro periodo de congresal. Entonces hay que revisar y hay que volver a revisar el tema de la inmunidad parlamentaria. Es un tema que no puede convertirse en un privilegio que garantice impunidad, porque los delitos por los que se le acusa además, como en el caso del señor Ríos, es antes de que él pueda ser congresista. Entonces, finalmente, Me parece un punto las personas bien tenemos que asumir con importante. responsabilidad lo que Antes de hemos hecho. escucharlo, congresista Dávila, la inmunidad, para ponernos de acuerdo en el debate, ¿Cuándo se tiene aplica? una finalidad, Claro. que es funcional, Así que es que los congresistas y los Cuando funcionarios están en- públicos Que no sean deben denunciados tener por inmunidad gusto, para perjudicar cuando su están trabajo. gobernando Gobernando o los legislando, 5 años. para que puedan pues hacer su chamba. Hacerlo normalmente. Claro, cualquier Pero- proceso que Pe- está fuera. Pero en el marco de sus tres funciones. Exacto. Exactamente. O sea, Ahora, no es, el no es cuando es congresista sí. y puede hacer lo que quiera. Si hay un delito común, no tiene por qué tener inmunidad. El congresista Dávila acaba de plantear un tema que es bien importante, que es que la inmunidad no tendría por qué ser retroactiva. Claro. Le pido otra vez un favor. Hacemos un corte y regresamos con su explicación. Corte y volvemos, Vanesita. Son las 11:55, nos queda poco tiempo, pero tiempo importante, porque el congresista Dávila nos va a ayudar a entender dos cosas. Primero, por qué la inmunidad no debe ser retroactiva, que me parece un tema, por supuesto, interesantísimo. Y luego queremos escuchar, y después las opiniones de sus colegas, qué avances han habido en Agrobanco. Pero vamos con la inmunidad, por favor. Por supuesto, mira, Mijael, yo creo que la inmunidad no debe ser retroactiva, lógicamente, porque justamente se tiene que aplicar dentro del periodo de las funciones de los congresistas. En el caso de cualquier investigación que haya sido anteriormente, yo creo que tienen que allanarse cualquier tipo de investigación y cualquier tipo de decisión o sentencias. En el caso del congresista Donaire, si bien es cierto y hay una sentencia consentida, pero hay una casación que todavía está sin sentenciar y que eso podría de repente de alguna manera considerarse como una situación que no permita todavía pedir su inmunidad parlamentaria. Pero en este caso creo yo que definitivamente el levantamiento, ¿no? Yo creo que en este caso tenemos que ser libres para poder de alguna manera dejar que se hagan las investigaciones y que se proceda a la inmunidad. Correcto. Congresista, antes de escuchar su opinión sobre Agrobanco y las de sus colegas, quiero leer un tuit. No se necesita si alcanzamos a ponerlo en pantalla, si no lo leo desde aquí. No se preocupen, acá lo voy a leer, que ha puesto el señor Mamani por la tarde y que a mí me parece real maravilloso. Que dicho sea paso habla de lo que estábamos conversando. El señor Mamani dice, mediante acuerdo de portavoces quieren agendar mañana en el Pleno mi caso de ética. Presentaré denuncia penal, que es la única forma de denuncia que hay. A todos los que han firmado por abuso de autoridad contra los firmantes por vulnerar mi derecho al debido proceso según jurisprudencia del TC y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí vienen otros dos tweets. El señor, ahí está. Que yo no entiendo nada. No, yo tampoco, No, porque definitivamente que no uno tiene firma sentido. para poner en debate una Por supuesto. determinada- un Lo que no se determinado tema, explica ¿no? es Normal. porque la denuncia se puso inmediato y la flagrancia debió aplicarse. De inmediato. Por supuesto. Correcto. Por Tema supuesto. zanjado, estamos todos Ahora, de a acuerdo. estas alturas estaríamos viendo un Nos quedan congresista 3 preso. minutos y quiero entrar rápidamente a Agrobanco y a escuchar sus comentarios al respecto. Mira, Mijael, yo Congresista. creo que Agrobanco es un banco de los productores, de los agricultores, definitivamente, y lo que se estaba haciendo en bajar Agrobanco de banco a Miagro, que era una empresa, era bajar de categoría. Es como que tú a un general le quites las estrellas y lo pongas de soldado raso. No tiene ninguna capacidad de negociación, no tiene ninguna capacidad de crédito. Yo creo que los productores, los agricultores de todo el país han estado desprotegidos más de 20, 26 años. Y en este momento el gobierno, el Ejecutivo, yo creo que ha volteado la mirada a esos pequeños agricultores. Es más, los pequeños agricultores
no compiten, digamos, con la banca comercial ni son atendidos por la banca comercial. Por lo tanto, creo yo que Agrobanco, en este momento la Comisión de Agricultura y la Comisión de Economía han decidido ir por 2 dictámenes que están aprobando, digamos, para poder financiar con 165 millones para todo lo que es reestructuración de los agricultores cafetaleros y con 100 millones justamente para poder apoyar los créditos a los pequeños agricultores. Es más, lo importante en todo esto es que Agrobanco está teniendo como aliados estratégicos a las juntas de usuarios, a las comisiones de regantes, y gracias a eso vamos a poder, a través de todo el país, a través de todas las regiones, priorizar los créditos para productos de agroexportación a nivel individual para los pequeños agricultores, a nivel individual y a nivel asociativo también. En este caso ya se está trabajando con Lambayeque, se está trabajando con el sur, con Camaná, con Majes, con Coña, con Tambo, que son zonas, digamos, de pequeña exportación. Congresista, me queda un minuto y quiero darle 30 segundos a cada uno de mis 2 invitados para que opinen sobre el proyecto del Agrobanco. Otra cosa. Bueno, en realidad el Agrobanco ha sido saqueado en inicio, ¿no? Se estaba dando dinero a prestatarios que no necesitaban utilizar y no podían utilizar el Agrobanco. Creo que acomodaron las normas para darle dinero a gente que ni siquiera está pagando. Y recién, mira, están comenzando a poner de los 60.000 presentados. Se me va el tiempo. Muy breve, algo propio lo que ha dicho Johnny. Yo solo quiero 20 segundos aprovechar para hablar del tema de los chicos de la Universidad Católica que están pidiendo la devolución de estos cobros indebidos que le han provocado. Ese es un tema clave que hay que hacer. Mañana están los de la UNSAR del Cusco acá, porque tienen problemas. Vamos a tener esta semana a un representante aquí para poder conversar. Muchas gracias por venir. Es un gusto conversar con ustedes. Señores, tengan ustedes buenas noches. Ha llegado ya el fin del programa. Nos vemos mañana a las 11 en punto. Un gusto acompañarlos como cada noche.